El corazón del bosque, un viaje de equilibrio y valentía. Capítulo 1. Los espíritus del bosque. Hace mucho tiempo, en una tierra donde las fronteras entre el mundo natural y el reino de los espíritus eran delgadas, existía un bosque como ningún otro. Se extendía a través del valle como un tapiz vivo, cada árbol y roca repletos de secretos. Este no era un bosque ordinario, era el hogar de los espíritus, seres antiguos que gobernaban los elementos de la naturaleza y el flujo de la vida. El corazón del bosque estaba protegido por seres poderosos, liderados por un feroz espíritu conocido como Elia, la guardiana del bosque. Elia no era ni humana ni criatura, sino algo intermedio, formada de la esencia misma de la tierra. Tenía la figura de una mujer, pero su piel brillaba con los tonos de las hojas y su cabello se enrollaba como el viento. Sus ojos brillaban con la sabiduría de los siglos, y se decía que su sola presencia hacía que los árboles se inclinaran en reverencia. Un día, un joven llamado Asher se adentró profundamente en el bosque. No era diferente a otros niños del pueblo, curioso y lleno de asombro. Pero el viaje de Asher tenía un propósito: buscar la fuente de los extraños sucesos que habían estado afectando a su hogar. Las cosechas se habían marchitado, los animales habían desaparecido, y extraños susurros llenaban el aire cada noche. Los ancianos del pueblo hablaban de una maldición, una que había sido puesta sobre la tierra hace mucho tiempo por los espíritus del bosque. Pero nadie sabía cómo levantarla. Asher había escuchado rumores sobre un ser poderoso en lo profundo del bosque, Elia, la guardiana. Si alguien podía ayudar al pueblo, sería ella. Con nada más que una pequeña mochila y su determinación, Asher se adentró en el bosque, siguiendo los sinuosos senderos que lo llevaban más y más profundo hacia el corazón de aquel misterioso lugar. El bosque parecía recibirlo, los árboles susurrando secretos en lenguas que no podía entender. Pasó junto a robles gigantes cuyos ramajes formaban un dosel tan espeso que apenas la luz del sol atravesaba. Vio la danza delicada de las luciérnagas iluminando los oscuros espacios entre los árboles, y oyó el lejano rugido de una cascada oculta en las profundidades del bosque. A medida que Asher avanzaba, comenzó a percibir una energía extraña que lo rodeaba. El aire se volvió espeso, y pudo sentir la presencia de algo observándolo. No fue hasta que llegó a un claro que lo vio, una figura frente a él, cuya forma casi se fusionaba con el entorno. Era Elia, la guardiana del bosque. ¿Por qué has venido, niño? Su voz resonó en su mente, suave pero poderosa, como el viento que susurra a través de las hojas. Asher dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. He venido a pedir tu ayuda. Mi pueblo está muriendo. La tierra está maldita, y nadie sabe cómo detenerlo. Por favor, eres la única que puede ayudarnos. Los ojos de Elia brillaron mientras miraba al joven. Podía sentir la sinceridad en sus palabras, pero también sabía que la maldición no se levantaba tan fácilmente. El equilibrio de la naturaleza había sido perturbado, y había algo mucho más oscuro en juego de lo que Asher comprendía. La tierra no está maldita por simple casualidad, niño, dijo Elia, su voz volviéndose más grave. Hay una fuerza en marcha, una que busca cortar la conexión entre la naturaleza y el hombre. Debes entender que los humanos han olvidado su lugar en este mundo. Han perdido el respeto por los espíritus, por la tierra, y por la vida misma que los sostiene. Asher permaneció en silencio, su mente dando vueltas. Había escuchado las historias, pero no había comprendido completamente su significado. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo salvar a mi gente? La mirada de Elia se suavizó, y por un momento, pareció triste. Para restaurar el equilibrio, debes ir al corazón del bosque, donde reside el antiguo manantial de la vida. Pero ten cuidado, joven. Hay quienes buscan controlar el flujo de la vida para su propio beneficio. Debes ser valiente, porque el camino por delante estará lleno de peligros. Con esas palabras, Elia desapareció entre los árboles, dejando a Asher solo en el claro, más decidido que nunca a salvar a su pueblo. Capítulo 2. El camino de las pruebas. Asher se adentró más en el bosque. El sendero ante él parecía retorcerse y girar sin una dirección clara. Los árboles crecían más altos y se acercaban más entre sí, sus densos doseles bloqueando la luz del sol. Cada paso que daba lo llevaba más profundo en lo desconocido. Los únicos sonidos que podía escuchar eran sus propios pasos y los gritos lejanos de criaturas invisibles. Pero mientras Asher avanzaba, comenzó a notar los cambios a su alrededor.
Los árboles, antes sólidos, ahora se doblaban de manera extraña, sus ramas crujían como si estuvieran vivas, más allá de lo que los árboles suelen ser. Algo en el aire parecía alterar la realidad, algo más que el simple paso del tiempo. El bosque ya no era el mismo, había sido perturbado, y Asher sentía que estaba siendo probado. De repente, un ruido proveniente de los arbustos lo hizo detenerse. Asher se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Del oscuro follaje emergió una criatura como ninguna que jamás había visto. Su cuerpo estaba formado por enredaderas, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Su figura era vaga, humana en su forma, pero con brazos y piernas gruesos de ramas y espinas, como si hubiera crecido de la misma tierra. Se acercaba lentamente, sus ojos no lo dejaban de observar. «¿Quién osa caminar en estos bosques malditos?», gruñó la criatura, su voz grave y áspera, como el trueno lejano. «Yo, soy solo un viajero», tartamudeó Asher, retrocediendo cautelosamente. «Busco el corazón del bosque. Tengo que llegar allí para salvar a mi pueblo. Por favor, no quiero causar daño». La criatura hizo una pausa, sus ojos brillaron con más intensidad mientras evaluaba a Asher. «El corazón del bosque. No eres el primero en buscarlo. Pero aquellos que han venido antes no han regresado». La criatura hizo una pausa, como si estuviera recordando algo oscuro y antiguo. «¿Qué te hace diferente a ellos, pequeño humano? ¿Por qué deberías tener éxito donde ellos fracasaron?» Asher tragó saliva, buscando valentía en su interior. «No sé si soy diferente, pero debo intentarlo. Debo salvar a mi gente. Si no lo hago, tal vez no quede nadie». La criatura observó al joven en silencio por un momento y luego asintió lentamente. «Está bien. Puedes continuar. Pero debes saber esto, el camino que te espera no será fácil. El bosque no perdona a los que lo atraviesan sin respeto. Si realmente deseas encontrar el corazón del bosque, debes demostrar tu valía». Antes de que Asher pudiera responder, la criatura giró y desapareció entre los arbustos, dejando solo las palabras resonando en el aire. El ambiente se volvió aún más denso, y el bosque pareció cerrarse a su alrededor. Asher sabía que solo acababa de comenzar su viaje, y que los verdaderos desafíos estaban aún por venir. Capítulo 3. La prueba del valor. A medida que Asher continuaba su viaje a través del bosque, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Los árboles que antes se alzaban con majestuosidad ahora se doblaban en extrañas formaciones, como si el bosque estuviera vivo, observándolo. Las sombras se alargaban y el viento susurraba palabras incomprensibles. El joven sentía que algo lo estaba acechando, una presencia constante que lo rodeaba, pero no podía ver su origen. El terreno comenzaba a volverse más difícil, los senderos se estrechaban y las raíces de los árboles formaban obstáculos que Asher debía sortear. El sol apenas penetraba a través del denso dosel, y el aire se sentía húmedo y pesado. Pero Asher no se detuvo. Había dejado su hogar atrás, su pueblo, y no podía volver sin haber cumplido su misión. La oscuridad que había cubierto su tierra debía ser detenida. Entonces, sin previo aviso, el suelo comenzó a temblar. Asher se detuvo en seco, su corazón acelerado. Frente a él, una criatura gigantesca emergió del suelo, cubriendo el camino. Su cuerpo estaba formado por raíces y tierra, su piel era de corteza y musgo, y sus ojos eran dos brasas encendidas. Se alzó imponente sobre Asher, su respiración profunda haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. «¿Por qué te atreves a caminar por estos caminos, humano?», dijo la criatura con una voz profunda y retumbante, como si toda la tierra hablara a través de ella. Asher, a pesar del miedo que lo invadía, levantó la cabeza y respondió: «He venido a restaurar el equilibrio. El bosque y la tierra están siendo corrompidos por una fuerza oscura, y debo detenerla». La criatura lo observó en silencio durante un largo momento, evaluando sus palabras. «El valor es importante en esta prueba, joven viajero», dijo finalmente. «Para pasar, deberás enfrentarte a tu mayor miedo. Solo aquellos que se enfrentan a su mayor temor pueden atravesar este lugar». Asher no entendía lo que la criatura quería decir. ¿Cómo podía enfrentar algo que ni siquiera conocía? Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el suelo tembló aún más fuerte, y una sombra oscura comenzó a formarse frente a él. La figura de un hombre de rostro sombrío, su cuerpo envuelto en una capa negra como la noche, apareció ante él.
Su presencia irradiaba una sensación de desesperación, como si todo lo bueno hubiera sido consumido por la oscuridad. Soy lo que temes, dijo la figura, su voz suave pero llena de poder. La oscuridad que te acecha. El miedo que has reprimido. No puedes vencerme, Asher. No puedes ganar. Asher sintió un nudo en el estómago. ¿Era esto lo que más temía? ¿El poder de la oscuridad, su propia incapacidad para cambiar las cosas? Pero entonces recordó las palabras de Elia: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Con un suspiro profundo, Asher levantó la cabeza, desafiando al hombre oscuro que se encontraba ante él. No. Te tengo miedo, dijo, sus palabras firmes. El miedo solo tiene poder cuando lo dejamos gobernarnos. Yo no permitiré que me controle. La figura oscura intentó acercarse, pero a medida que lo hacía, Asher sintió una fuerza interior que lo empujaba a mantenerse firme. La luz del corazón del bosque comenzaba a brillar desde dentro de él, una energía que fluía a través de su ser, disipando las sombras. La figura oscura comenzó a desvanecerse, y con un grito final, se desintegró, disolviéndose en el aire. El suelo dejó de temblar. La criatura de raíces y tierra observó a Asher con una mirada aprobatoria. Has pasado la prueba, dijo. El valor no es solo enfrentar lo que ves, sino también lo que está oculto en tu interior. Has demostrado que eres digno de continuar. Capítulo 4. La prueba de la sabiduría. Tras la victoria sobre su mayor miedo, Asher continuó su viaje por el bosque, ahora más confiado, pero también más consciente de las pruebas que aún le quedaban por enfrentar. La siguiente prueba, según las palabras de Elia, sería la prueba de la sabiduría. En su mente, se formaban preguntas. ¿Qué significaba esa prueba? ¿Cómo podría demostrar sabiduría cuando aún era tan joven? El bosque se volvía cada vez más profundo y misterioso. La luz que filtraba entre los árboles se hacía más tenue, y la atmósfera se tornaba densa, como si las propias sombras estuvieran observando su cada movimiento. Pero Asher no se dejó intimidar. Sabía que la sabiduría no solo venía de los libros o de las palabras de los demás, sino de las experiencias y la comprensión profunda del mundo. Poco después, encontró un claro en el bosque donde se erguía un enorme árbol con un tronco blanco y hojas doradas, que parecía brillar con una luz propia. Frente al árbol, una figura misteriosa estaba de pie, un anciano vestido con túnicas de color blanco, su rostro arrugado pero sereno, y sus ojos llenos de sabiduría. Bienvenido, joven Asher, dijo el anciano, su voz tranquila. Has llegado a la sabiduría. Para pasar, deberás responder una pregunta. Asher, aunque nervioso, se preparó para escuchar la pregunta, sabiendo que debía ser astuto. ¿Qué es lo más valioso en este mundo? La pregunta le pareció simple, pero en realidad, era mucho más profunda. Sabía que no podía dar una respuesta equivocada, pero tampoco una superficial. El futuro de su gente y del bosque dependía de él. Pensó por un momento. Las riquezas materiales, el poder, la venganza, la ambición, todos esos eran conceptos que había aprendido a lo largo de su vida. Pero ahora, en su viaje, había visto que había algo mucho más grande que eso, el equilibrio. El respeto por la naturaleza y por los espíritus, la conexión entre todos los seres vivos. Finalmente, Asher habló con certeza: lo más valioso en este mundo es el equilibrio entre todos los seres, el respeto por la naturaleza, los espíritus y los seres humanos. Sin equilibrio, nada puede prosperar. El anciano lo miró fijamente, sus ojos brillando con aprobación. Has respondido sabiamente. El equilibrio es la clave. Ahora, continúa tu camino. Capítulo 5. El corazón del bosque. Asher había superado la prueba del valor y la prueba de la sabiduría, pero aún le quedaba por enfrentar la mayor prueba de todas: llegar al corazón del bosque y restaurar el equilibrio entre el mundo de los humanos y el reino de los espíritus. Después de varias horas de caminata, llegó a un claro donde se erguía un enorme árbol, más grande que cualquier otro que hubiera visto. Sus raíces se extendían como una red gigante, y su tronco brillaba con una luz dorada. Este era el corazón del bosque, el núcleo de toda la vida en la tierra. Era aquí donde todo comenzó y donde todo debía terminar. Ante él, apareció una sombra, una figura oscura que se deslizaba desde las profundidades del bosque. Era el enemigo que había estado corrompiendo el bosque y la tierra, una criatura sombría,
cuya forma parecía disolverse en la oscuridad misma. La última prueba, joven Asher, es enfrentarme a mí, dijo la figura. El corazón del bosque es mío, y pronto todo será mío. Asher, decidido a no dejar que el corazón fuera corrompido, dio un paso adelante, sabiendo que esta era su última oportunidad para restaurar el equilibrio. La batalla que siguió fue intensa, una lucha no solo física, sino espiritual. Asher comprendió que la verdadera fuerza no era solo su valentía o su sabiduría, sino su corazón. Al concentrar toda su energía en la conexión con la naturaleza y los espíritus del bosque, el corazón del bosque comenzó a brillar más intensamente y la oscuridad se disolvió. Capítulo 3. La prueba del valor. A medida que Asher continuaba su viaje a través del bosque, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Los árboles que antes se alzaban con majestuosidad ahora se doblaban en extrañas formaciones, como si el bosque estuviera vivo, observándolo. Las sombras se alargaban y el viento susurraba palabras incomprensibles. El joven sentía que algo lo estaba acechando, una presencia constante que lo rodeaba, pero no podía ver su origen. El terreno comenzaba a volverse más difícil, los senderos se estrechaban y las raíces de los árboles formaban obstáculos que Asher debía sortear. El sol apenas penetraba a través del denso dosel, y el aire se sentía húmedo y pesado. Pero Asher no se detuvo. Había dejado su hogar atrás, su pueblo, y no podía volver sin haber cumplido su misión. La oscuridad que había cubierto su tierra debía ser detenida. Entonces, sin previo aviso, el suelo comenzó a temblar. Asher se detuvo en seco, su corazón acelerado. Frente a él, una criatura gigantesca emergió del suelo, cubriendo el camino. Su cuerpo estaba formado por raíces y tierra, su piel era de corteza y musgo, y sus ojos eran dos brasas encendidas. Se alzó imponente sobre Asher, su respiración profunda haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. ¿Por qué te atreves a caminar por estos caminos, humano?, dijo la criatura con una voz profunda y retumbante, como si toda la tierra hablara a través de ella. Asher, a pesar del miedo que lo invadía, levantó la cabeza y respondió, he venido a restaurar el equilibrio. El bosque y la tierra están siendo corrompidos por una fuerza oscura, y debo detenerla. La criatura lo observó en silencio durante un largo momento, evaluando sus palabras. El valor es importante en esta prueba, joven viajero, dijo finalmente. Para pasar, deberás enfrentarte a tu mayor miedo. Solo aquellos que se enfrentan a su mayor temor pueden atravesar este lugar. Asher no entendía lo que la criatura quería decir. ¿Cómo podía enfrentar algo que ni siquiera conocía? Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el suelo tembló aún más fuerte, y una sombra oscura comenzó a formarse frente a él. La figura de un hombre de rostro sombrío, su cuerpo envuelto en una capa negra como la noche, apareció ante él. Su presencia irradiaba una sensación de desesperación, como si todo lo bueno hubiera sido consumido por la oscuridad. Soy lo que temes, dijo la figura, su voz suave pero llena de poder. La oscuridad que te acecha. El miedo que has reprimido. No puedes vencerme, Asher. No puedes ganar. Asher sintió un nudo en el estómago. ¿Era esto lo que más temía? ¿El poder de la oscuridad, su propia incapacidad para cambiar las cosas? Pero entonces recordó las palabras de Elia, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Con un suspiro profundo, Asher levantó la cabeza, desafiando al hombre oscuro que se encontraba ante él. No te tengo miedo, dijo, sus palabras firmes. El miedo solo tiene poder cuando lo dejamos gobernarnos. Yo no permitiré que me controle. La figura oscura intentó acercarse, pero a medida que lo hacía, Asher sintió una fuerza interior que lo empujaba a mantenerse firme. La luz del corazón del bosque comenzaba a brillar desde dentro de él, una energía que fluía a través de su ser, disipando las sombras. La figura oscura comenzó a desvanecerse, y con un grito final, se desintegró, disolviéndose en el aire. El suelo dejó de temblar. La criatura de raíces y tierra observó a Asher con una mirada aprobatoria. Has pasado la prueba, dijo. El valor no es solo enfrentar lo que ves, sino también lo que está oculto en tu interior. Has demostrado que eres digno de continuar. Capítulo 4. La prueba de la sabiduría. Tras la victoria sobre su mayor miedo, Asher continuó su viaje por el bosque, ahora más confiado, pero también más consciente de las pruebas que aún le quedaban por enfrentar.
La siguiente prueba, según las palabras de Elia, sería la prueba de la sabiduría. En su mente, se formaban preguntas. ¿Qué significaba esa prueba? ¿Cómo podría demostrar sabiduría cuando aún era tan joven? El bosque se volvía cada vez más profundo y misterioso. La luz que filtraba entre los árboles se hacía más tenue, y la atmósfera se tornaba densa, como si las propias sombras estuvieran observando su cada movimiento. Pero Asher no se dejó intimidar. Sabía que la sabiduría no solo venía de los libros o de las palabras de los demás, sino de las experiencias y la comprensión profunda del mundo. Poco después, encontró un claro en el bosque donde se erguía un enorme árbol con un tronco blanco y hojas doradas que parecía brillar con una luz propia. Frente al árbol, una figura misteriosa estaba de pie, un anciano vestido con túnicas de color blanco, su rostro arrugado pero sereno, y sus ojos llenos de sabiduría. Bienvenido, joven Asher, dijo el anciano, su voz tranquila. Has llegado a la prueba de la sabiduría. Para pasar, deberás responder una pregunta. Asher, aunque nervioso, se preparó para escuchar la pregunta, sabiendo que debía ser astuto. ¿Qué es lo más valioso en este mundo? La pregunta le pareció simple, pero en realidad, era mucho más profunda. Sabía que no podía dar una respuesta equivocada, pero tampoco una superficial. El futuro de su gente y del bosque dependía de él. Pensó por un momento. Las riquezas materiales, el poder, la venganza, la ambición, todos esos eran conceptos que había aprendido a lo largo de su vida. Pero ahora, en su viaje, había visto que había algo mucho más grande que eso, el equilibrio. El respeto por la naturaleza y por los espíritus, la conexión entre todos los seres vivos. Finalmente, Asher habló con certeza, lo más valioso en este mundo es el equilibrio entre todos los seres, el respeto por la naturaleza, los espíritus y los seres humanos. Sin equilibrio, nada puede prosperar. El anciano lo miró fijamente, sus ojos brillando con aprobación. Has respondido sabiamente. El equilibrio es la clave. Ahora, continúa tu camino. Capítulo 5. El corazón del bosque. Asher había superado la prueba del valor y la prueba de la sabiduría, pero aún le quedaba por enfrentar la mayor prueba de todas, llegar al corazón del bosque y restaurar el equilibrio entre el mundo de los humanos y el reino de los espíritus. Después de varias horas de caminata, llegó a un claro donde se erguía un enorme árbol, más grande que cualquier otro que hubiera visto. Sus raíces se extendían como una red gigante, y su tronco brillaba con una luz dorada. Este era el corazón del bosque, el núcleo de toda la vida en la tierra. Era aquí donde todo comenzó y donde todo debía terminar. Ante él, apareció una sombra, una figura oscura que se deslizaba desde las profundidades del bosque. Era el enemigo que había estado corrompiendo el bosque y la tierra, una criatura sombría, cuya forma parecía disolverse en la oscuridad misma. La última prueba, joven Asher, es enfrentarme a mí, dijo la figura. El corazón del bosque es mío, y pronto todo será mío. Asher, decidido a no dejar que el corazón fuera corrompido, dio un paso adelante, sabiendo que esta era su última oportunidad para restaurar el equilibrio. La batalla que siguió fue intensa, una lucha no solo física, sino espiritual. Asher comprendió que la verdadera fuerza no era solo su valentía o su sabiduría, sino su corazón. Al concentrar toda su energía en la conexión con la naturaleza y los espíritus del bosque, el corazón del bosque comenzó a brillar más intensamente, y la oscuridad se disolvió. Capítulo 6. La restauración. Tras la derrota de la figura oscura y la restauración del corazón del bosque, el equilibrio comenzó a sanar. La luz dorada que emanaba del árbol central bañó el bosque entero en una brillante energía, como si una nueva vida comenzara a surgir desde las profundidades de la tierra. El aire, que antes estaba denso y cargado de sombras, ahora se volvía fresco y vibrante, lleno de la esencia de la naturaleza que Asher había aprendido a respetar. El corazón del bosque, símbolo de la vida misma, palpitaba con fuerza, y Asher sintió como esa energía fluía dentro de él, llenándolo de una sensación de unidad y paz que nunca había experimentado. En ese momento, comprendió que el bosque no solo estaba hecho de árboles, plantas y criaturas, sino también de los recuerdos de todos aquellos que lo habían protegido, de todas las almas que lo habían cuidado. Ahora, ese corazón restaurado no solo vivía dentro de la tierra, sino también dentro de él.
El viento comenzó a soplar suavemente, y con él llegaron los susurros de los árboles, las voces de los espíritus agradecidos. Asher levantó la vista hacia el cielo, donde las estrellas brillaban con más claridad, como si todo el universo estuviera celebrando el retorno del equilibrio. En ese instante, Elia apareció nuevamente ante él, su figura tan serena como siempre. Sus ojos brillaban con una sabiduría profunda, y una sonrisa cálida iluminaba su rostro. «Lo has logrado, joven Asher», dijo ella, su voz suave pero llena de una fuerza que resonaba en el alma. «El corazón del bosque ha sido restaurado, y con él, la armonía entre los humanos y la naturaleza. Has enfrentado grandes desafíos, pero lo más importante es que has comprendido la verdad. El equilibrio no solo se trata de proteger lo que está fuera de nosotros, sino de reconocer nuestra conexión con todo lo que nos rodea». Asher asintió, su corazón lleno de gratitud. Había aprendido tanto en este viaje, y sabía que este conocimiento no solo era suyo, sino también de aquellos a quienes debía enseñar. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, la incertidumbre aún presente en sus ojos. «Ahora», dijo Elia, «debes regresar a tu pueblo y compartir lo que has aprendido. La restauración del corazón del bosque no es un final, sino un nuevo comienzo. Los humanos deben aprender a vivir en armonía con la naturaleza, a respetar los espíritus y a cuidar de la tierra. Tú serás el guía que ayude a tu gente a recordar su lugar en este mundo». Asher miró hacia el horizonte, donde las colinas y valles de su hogar ya se dejaban ver a lo lejos. Aunque el camino hacia su pueblo sería largo, ya no sentía miedo. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío, porque ahora sabía que, si el hombre y la naturaleza trabajaban juntos, podían superar cualquier oscuridad que intentara separarlos. Capítulo 7. El regreso. Al llegar a su pueblo, Asher fue recibido con miradas de asombro y esperanza. Los campos que antes estaban secos y desolados ahora mostraban brotes verdes, y los animales regresaban poco a poco. La maldición que había afligido a la tierra se desvanecía, y el aire se llenaba de una energía renovada. Los aldeanos comenzaban a ver lo que había ocurrido, aunque algunos aún no comprendían la magnitud del cambio. Asher fue directamente a la plaza del pueblo, donde los ancianos y los líderes de la comunidad se reunían. Al contarles su historia, hablándoles del corazón del bosque, de los espíritus que lo habían guiado y de los oscuros desafíos que había enfrentado, los ojos de todos se llenaron de asombro y admiración. Finalmente, los ancianos asintieron, reconociendo que el equilibrio que Asher había restaurado era mucho más grande que cualquier maldición o desastre, era el recordatorio de lo que había estado olvidado. «El corazón del bosque está con nosotros», dijo uno de los ancianos con voz temblorosa pero firme. «Y mientras los humanos recordemos lo que hemos aprendido, podremos vivir en armonía con él. Asher, has restaurado nuestra esperanza». A partir de ese momento, Asher comenzó a enseñar a su gente lo que había aprendido. Las lecciones del bosque no solo incluían cómo proteger la tierra y sus criaturas, sino también cómo reconocer el lugar que cada ser vivo tenía en el ciclo de la vida. Los aldeanos, al principio escépticos, pronto comenzaron a trabajar la tierra de una manera más respetuosa, respetando los ritmos naturales de las estaciones y reconociendo la presencia de los espíritus en cada rincón del bosque. Con el paso de los años, el pueblo floreció. Las cosechas fueron abundantes, la fauna volvió a su hogar, y los aldeanos, guiados por las enseñanzas de Asher, vivieron en armonía con la naturaleza. Aunque el bosque había sido restaurado, el verdadero trabajo recién comenzaba, mantener esa relación era una tarea diaria, una responsabilidad compartida por todos. Capítulo 8. El nuevo comienzo. Con el tiempo, Asher se convirtió en un líder sabio y respetado. No solo por haber restaurado el corazón del bosque, sino porque comprendió que la verdadera fuerza de un pueblo no radica solo en su capacidad para luchar o proteger, sino en su sabiduría para vivir en equilibrio con lo que lo rodea. Asher nunca dejó de enseñar a las nuevas generaciones la importancia de escuchar al bosque, de honrar a los espíritus y de trabajar con la tierra, no en su contra. La historia de su viaje, de su lucha contra la oscuridad y su restauración del equilibrio, se convirtió en una leyenda contada de generación en generación. Y aunque Asher ya no era un joven, siempre llevaba consigo el espíritu del corazón del bosque, recordando a todos que el verdadero poder reside en la unidad y el respeto mutuo. El futuro del pueblo estaba asegurado, porque ahora, la humanidad y la naturaleza caminaban juntas, como siempre debieron hacerlo.
Asher miró al horizonte, con una sensación de paz profunda, sabiendo que, aunque el mundo siempre cambiaría, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza nunca se rompería. Epílogo, la eternidad del corazón. El corazón del bosque permaneció en el centro de la tierra, palpitando suavemente, y su luz iluminó los rincones más oscuros de la tierra. Era el símbolo de un pacto eterno entre los humanos y los espíritus, un recordatorio de que, mientras la armonía fuera respetada, el mundo viviría en equilibrio. Así, la historia de Asher, el joven que restauró el corazón del bosque, perduró en el tiempo. Y su legado se convirtió en una leyenda, no solo sobre la valentía, sino sobre la comprensión y el respeto profundo por el mundo natural que lo rodeaba. Capítulo 9. El espíritu del bosque. Aunque la paz había regresado a su pueblo, Asher sabía que su viaje no había terminado realmente. El corazón del bosque seguía palpitando en lo profundo del mundo, pero él sentía la necesidad de regresar, de seguir escuchando y aprendiendo. Había sido guiado por espíritus durante su aventura, pero el verdadero entendimiento de su relación con la naturaleza aún era algo que debía profundizar. Un día, mientras caminaba por el borde del bosque, Asher se encontró con un grupo de jóvenes aldeanos que exploraban la zona cercana al bosque. Parecían ansiosos por aprender sobre los antiguos espíritus que Asher había conocido, pero también había en sus ojos una chispa de curiosidad, una pregunta que aún no se habían atrevido a hacer. ¿Cómo podemos saber que realmente hemos restaurado el equilibrio?, preguntó uno de los jóvenes, su rostro iluminado por el sol de la tarde. Asher sonrió, recordando su propio viaje de descubrimiento. El equilibrio no es algo que se pueda asegurar de una vez por todas, respondió, es un proceso continuo. El bosque, los espíritus, y nosotros como seres humanos, estamos todos conectados. El equilibrio está en cómo cuidamos esa conexión, en cómo escuchamos y respetamos a la naturaleza, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. A medida que sus palabras se diseminaban entre los aldeanos, Asher se dio cuenta de que su trabajo como líder no era solo enseñar lo que él había aprendido, sino también enseñar a las nuevas generaciones a escuchar. La naturaleza, en su profundo silencio, ya les estaba enseñando muchas lecciones. El bosque, los animales, los ríos y las montañas, todo tenía algo que contar. Un día, al adentrarse nuevamente en el bosque, Asher encontró una cueva oculta en una de las colinas. Un suave resplandor dorado emanaba de su interior. Decidió explorarla, impulsado por la sensación de que algo importante lo esperaba. A medida que caminaba por el pasillo de la cueva, se dio cuenta de que estaba rodeado por inscripciones en las paredes, signos antiguos y símbolos que representaban los ciclos de la vida, nacimiento, muerte, renacimiento. Era como si el tiempo mismo estuviera inscrito en las rocas. Al llegar al fondo de la cueva, Asher vio una figura de luz brillante, el espíritu del bosque, Elia, su rostro lleno de paz. «Has comprendido bien, Asher», dijo Elia con una sonrisa que reflejaba la sabiduría de siglos. El equilibrio no es algo que se pueda imponer, sino algo que debemos mantener con respeto, humildad y constante aprendizaje. Asher miró alrededor de la cueva, su corazón lleno de gratitud. ¿Qué más puedo hacer? He hecho todo lo posible para restaurar el corazón del bosque. Elia asintió lentamente. Tu labor ha sido crucial, pero ahora debes enseñar a otros a escuchar la naturaleza de la misma manera. No solo con los oídos, sino con el corazón. Solo cuando el hombre se dé cuenta de que la naturaleza y los espíritus no son ajenos a él, sino parte de él, podrá realmente preservar el equilibrio. Asher sintió una gran paz al escuchar sus palabras. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y que el futuro que le esperaba no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Había una fuerza mucho mayor que guiaba el destino de todos los seres vivos en este mundo. La tierra, los espíritus y la humanidad siempre estarían entrelazados. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó Asher, ya sintiendo la responsabilidad de sus palabras. El mundo seguirá cambiando, respondió Elia. Pero tú, Asher, serás el faro que guía a las futuras generaciones. No serás un líder que busque el poder, sino un guardián que enseña a su pueblo a vivir en armonía con todo lo que les rodea. Con esas palabras, ella desapareció, dejando a Asher solo en la cueva. La luz que emanaba del lugar se desvaneció suavemente, y él salió de la cueva con una nueva claridad. Su misión ya no era solo proteger su pueblo, sino asegurar que la relación entre los humanos y la naturaleza fuera respetuosa y sabia. Capítulo 10.
un nuevo comienzo. Los años pasaron, y Asher se convirtió en un anciano respetado, pero su misión nunca terminó. A medida que las generaciones se sucedían, él continuaba enseñando a su pueblo sobre la importancia de cuidar la tierra y vivir en equilibrio. Sabía que las lecciones de su juventud debían ser transmitidas para que el legado de la restauración del corazón del bosque perdurara. Los aldeanos comenzaron a trabajar la tierra con una nueva sabiduría, respetando el ritmo de las estaciones y entendiendo que cada acción tenía un impacto en la vida que los rodeaba. No solo cultivaban para sobrevivir, sino que cultivaban para mantener el equilibrio con el entorno, siguiendo las enseñanzas de Asher. Un día, cuando Asher ya era un hombre mayor, observó el bosque desde la colina donde había comenzado su viaje. El corazón del bosque seguía brillando con la misma intensidad, recordándoles a todos la importancia de mantener la armonía. Y aunque la naturaleza seguía su curso, Asher sabía que la verdadera fuerza de su pueblo residía en su voluntad de vivir en respeto con ella. El bosque había sanado, pero también lo había hecho el corazón de la humanidad.